Hola, buenas tardes. Una nueva emisión desde el canal de Con los pies en la tierra. Hoy tenemos la suerte, el privilegio de contar con dos grandes cerebros que tiene nuestra tierra. Con Ramón Díaz, catedrático jubilado de Las Palmas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Gonzalo, también sociólogo, profesor de la ULP, perdón, profesor de la UNED, impartidor de muchas clases y cursos. Fue director incluso del Centro de Estudios Estadísticos de Canarias, del ISTAC, el instituto, y una persona cualificada a la hora de hablar del tema que tenemos hoy. Hoy tenemos ese tema que nadie quiere hablar, pero que todo el mundo entre pasillos comenta, ¿no? El tema del desafío demográfico de Canarias. Estos días hemos conocido la polémica de cuáles son los límites que tiene el territorio de Canarias a la hora de sus actividades sociales, culturales, económicas, de ocio, de tiempo libre, simplemente todo lo que implica vivir en Canarias. ¿Cuál sería el límite? Hoy nos toca, dentro de ese ciclo de debate de Con los pies en la tierra, de abordar el desafío demográfico. Si quieres, presentamos a Ramón. Hola Ramón, buenos días. Hola, buenos días, Eugenio. ¿Qué tal? Hola Gonzalo, buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nada, abordamos la población pronto. Bueno, en fin, si quieres, Gonzalo, que tiene una visión ordenada con un PowerPoint, a lo mejor nos podría dar una primera visión de cómo está el tema de Canarias. Le daríamos paso para que pudiera subir su PowerPoint y un poco explicar cómo ve el tema. Y después Ramón, que es un cerebro privilegiado a la hora de la geografía del planeta, pues nos puede ubicar Canarias en un contexto mundial y cuáles serían los retos que tenemos y desafíos que tenemos por delante. Cuando quiera, Gonzalo, a tu disposición. Bueno, yo quería el, el compartir, no sé si se ve bien, Sí, ¿eh? sí, se ve perfecto. Compartir con ustedes una aproximación a la situación de la población en Canarias, ¿no? Bien, vamos a ver un poco el marco demográfico. Intentaré ser sintético, ¿no? Las distintas medidas de la población para saber hasta dónde dan de sí cada una de las cifras y luego veremos la población en Canarias, su evolución y la situación actual y luego la dimensión de la población extranjera. El tema de las proyecciones de población que realiza el INE para Canarias del 2022 al 2037 lo dejaremos para el final o lo dejaremos para otro momento si realmente de tiempo nos excedemos, ¿no? De tal manera que abordamos este repetido reto demográfico y equilibrio provisional en Canarias. El marco demográfico en Canarias se mueve en el nuevo contexto demográfico del siglo XXI, es decir, continúa el crecimiento demográfico de las décadas anteriores, se produce un inexorable envejecimiento de la población. Por otro lado, hay una feminización de este envejecimiento, hay por otro lado un incremento de la presión migratoria, y se ha producido un descenso de la natalidad con una nueva maternidad, con menos hijos y más tarde. Y además nuevas unidades familiares divididas en nuevas estructuras. Este sería un marco demográfico circunscrito a lo que es la población, pero sabemos las repercusiones que tiene este reto demográfico desde el punto de vista económico, desde el punto de vista urbanístico, de movilidad, de atención, etcétera, de tal manera que de aquí descuelgan toda una serie de retos a los que de alguna manera y de una manera ordenada e inteligente habrá que aproximarse. Pasamos a las distintas medidas de población que hay que tener en cuenta a la hora de valorar cada una de estas medidas. Por un lado tenemos el padrón de habitantes, por otro lado, de manera diferencial, y además esto es, digamos, novedoso porque se ha puesto en marcha hace muy poco, el censo anual de población y vivienda. Sabemos que antes los censos eran cada 10 años y ahora hay
un censo anual de población y vivienda. El de población es realmente anual y el de vivienda cada 3-4 años, que esto elaborado por el INE, por el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Y asociado a este censo hay una estadística continua de población. Por otro lado, tenemos otro indicador que vemos muy poco utilizado, de tal manera que en Canarias no tenemos todavía ninguna institución que nos lo proporcione, nos lo tenemos que construir, que es el indicador de presión humana, y por otro lado, el tema de la población ajustada. El padrón de habitantes, como sabemos, es un padrón municipal de registro administrativo donde constan los vecinos del municipio, y en esta formación del padrón municipal, que corresponde a los ayuntamientos, la obtención de las cifras de población de la revisión a 1 de enero de cada año que coordina el INE. De tal manera que estas cifras de población son declaradas oficialmente en cada uno de los municipios españoles por el gobierno mediante Real Decreto. De tal manera que el INE hace un papel de coordinador de las distintas fuentes de datos y procede a su difusión una vez publicado en el BOE. De tal manera que el avance provisional del padrón de habitantes aparece siempre en el mes de abril de cada año y los definitivos en enero del año siguiente. Este año se han producido a finales de diciembre. Por otro lado, tenemos los censos de población y vivienda y la estadística continua de población, ¿no? Que son las cifras que se utilizan de cara a todos los organismos internacionales. Es un elemento principal para construir estas cifras, está formado por los censos de población, y para poder ofrecer cifras actualizadas se usan otros instrumentos estadísticos que hacen que podamos completar, porque es bastante complejo la elaboración de los padrones como del censo, ¿no? Y de tal manera que los censos de población se publican a finales de cada año y ofrece información muy detallada del territorio, de tal manera que lo tenemos hasta nivel de sección censal de las principales características demográficas de la población residente a 1 de enero de ese mismo año. Así que en Canarias, de padrón de habitantes, tenemos las cifras definitivas a 1 de enero del año 23, 2.202.000. En cambio, el Censo Anual de Población y Vivienda nos da cifras definitivas a 1 de enero del año 23, 2.213.000. Ya vamos viendo cómo no coinciden estas cifras. Y luego la estadística continua de población da resultados trimestrales, tenemos de abril, de julio, octubre, y las cifras últimas provisionales a 1 de enero del 24, que asciende a 2.261.654 habitantes en Canarias. ¿Por qué no coinciden esta estadística continua de población con el padrón? Porque, bueno, los distintos métodos de elaboración requieren un tiempo para su producción. Las del padrón les entran los nacimientos, las separaciones, los cambios de residencia, etc. De cualquier manera, ya vemos que las diferencias entre ambas son relativamente pequeñas, de tal manera que lo pongo un poco como marco cuando veamos esas diferencias de población. Ha habido un intento de suprimir las cifras del padrón y dejar solo las del censo y del censo continuo de población. Pero se ha corregido y acaba de salir un Real Decreto que reorganiza y fortalece el padrón y establece toda una metodología, evidentemente en colaboración con el INE, para darle mayor potencial, credibilidad y ofrecerle determinado tipo de herramientas de intercambio entre instituciones que faciliten la actualización mensual de ese padrón continuo de habitantes. Hay que tener en cuenta, planteamos otra medida de la población, que es el indicador de presión humana. Este estima la carga demográfica real que soporta cada una de las islas, de tal manera que este conocimiento de la carga demográfica real ayuda para una correcta planificación y gestión de aquellos recursos dedicados a satisfacer las necesidades de la población. Este indicador de presión humana lo que toma en cuenta la población residente,
la población turística en cada momento y la población laboral temporal, que puede variar en función de la mayor o menor demanda. En Baleares, por ejemplo, la población laboral, sobre todo porque lo tienen más circunscrito el potencial turístico en verano, mientras que nosotros lo tenemos más repartido, pero también se dan pequeñas diferencias. De tal manera que la población turística equivalente que veíamos en este anterior, la población turística equivalente calculada para Canarias, aparece aquí desde el 2009, de tal manera que a día de hoy la media es de 420.595 turistas al día en el 2023, que nos permite, es decir, tenemos a 420.000 personas cada día de más en Canarias que tendríamos que añadir a la población residente, con las repercusiones que ya sabemos de distinto índole, de movilidad, de utilización de recursos, pero también hay que tener en cuenta de ingresos. Hemos tenido más de 16 millones de turistas en el 23, tanto internacionales como nacionales, y el gasto por turista ha aumentado muchísimo, de tal manera que desde el punto de vista económico ha sido bastante positivo, ¿no? Y respecto de la población ajustada, otra de las medidas de la población es el que se utiliza en el sistema de financiación autonómica. Esto lo elabora el Ministerio de Hacienda y se construye a partir de la situación de la sanidad, de la educación, servicios sociales, insularidad, dispersión y despoblación de la población, niveles de renta, envejecimiento. Esto está establecido desde el año 2014 y plantea desde el punto de vista político determinado tipo de enfrentamiento que se está reclamando por parte de las comunidades autónomas la actualización de esta población ajustada por las variaciones ya desde el 2014, pues 10 años que llevamos utilizando este sistema cuando hay una serie de variables a tener en cuenta. En concreto, la población en Canarias, vemos aquí la evolución desde 1768, esto es fuente Iztaque-INE, y vemos el progresivo incremento de la población. Está llegado hasta el 2021 con 2.172.000. Pero bueno, podemos ver esa evolución que es bastante ilustrativa, ¿no? De cualquier manera, yo creo que las reflexiones que podemos hacer respecto de la población y de la variación de la población y de las sociedades, hemos que tener en cuenta si en el año 81 o 1960 le planteamos que no llegábamos al 1.000.000 de habitantes, que íbamos a duplicar, etcétera, con las propias necesidades de la población, nos hubiéramos disparatado, ¿no? Bueno, en Canarias, respecto al 21, teníamos 2.172.000, ahora lo vemos ajustado, y la evolución de la población desde el 2000 al 2021, es decir, en los últimos 10 años, vemos que se ha incrementado, especialmente en Tenerife, un 30,8%. Luego vemos en Fuerteventura que casi se ha duplicado la población, un 99%, un 62% en Lanzarote, 15% en Gran Canaria, 18,8% en La Gomera, 32% en El Hierro y en La Palma un 1,1%. Volcanes aparte, esto es previo a esta situación. Respecto al envejecimiento de población, vemos aquí en el gráfico del 2000 al 2021 cómo la línea roja aparecen los menores de 14 años, cómo se han incrementado en cuanto a su número y porcentaje. De tal manera que significaba un 11,6% de la población, un 16,3% los mayores de 65, y vemos cómo en el 2021 se cruzan en determinado momento y tenemos que la población de mayores de 65 años disminuye hasta un 12,6 del 16,6 que había, tanto en números absolutos como relativos, y vemos que los menores de 14 años han incrementado su participación en la totalidad de la población hasta casi el 17%. Respecto del número de nacimientos de las madres residentes en Canarias,
del año 99 al 2022, vemos ese descenso tremendo de estos 18.700 nacimientos que se producen en el año 99. Se produce un incremento con unos ciertos picos hasta el año 2009 y a partir de ahí un descenso abismal hasta llegar al año 22, que tenemos de esos 18.790 que se producían hace 24 años a 12.219 nacimientos, con la repercusión que eso tiene. En este gráfico aparece en naranja la proporción de feminización del envejecimiento. Esto vemos los distintos tramos, como a partir en el año 22, cómo progresivamente van aumentando las mujeres a medida que va creciendo la edad, que es lo que aparece abajo. Vemos que si están al 50-50 en determinado momento, hay un momento donde la mortalidad masculina se incrementa. Esto lo podemos ver variando en los años siguientes, y hay toda una serie de razones que explican esta feminización del envejecimiento, pero que se denota una cierta corrección. Respecto de la pirámide de población, esta es la población del año 2000. Vemos que todavía aparece como pirámide, más o menos, pero si nos saltamos a la evolución de la pirámide de población del año 22, ya se desconfigura esa situación de pirámide para casi convertirse en un pino, y vemos que progresivamente ese envejecimiento de la población y la reducción de los nacimientos está transformando totalmente esta pirámide de la población. Respecto de la población extranjera en Canarias, teníamos en el año 21 287.826 extranjeros residiendo de manera permanente en Canarias. Respecto de la totalidad de residentes, era un 15% de la población era de extranjera. Las entradas de la población extranjera del 2001 al 2021 vemos que ha seguido una evolución con determinado tipo de pico. Se produce en los años 13 al 16 también un descenso importante, que se coloca en el año 21 en altas alrededor de los 30.700, ¿no? Respecto del porcentaje de extranjeros por isla, tenemos que la isla con mayor porcentaje de extranjeros respecto de la población total es Fuerteventura, con un 42,7%. Tenemos luego un 30% de la población de Lanzarote, un 18% en La Gomera, un 16% en Tenerife, 14% en El Hierro, y en La Palma, que había disminuido la población, vemos que la participación han mantenido, digamos, sus cifras de población aproximadamente gracias a ese 12,2% de extranjeros en la población residente en la isla, ¿no? La población extranjera por procedencia son Italia, Reino Unido, Venezuela, Alemania, Colombia, Marruecos y Cuba, ¿no? Los principales. Aparecieron los chinos con un 3,1% en el año 21. Aquí podríamos distinguir entre lo que es población nacida en el extranjero pero con nacionalidad española. Sabemos que muchos de los especialmente sudamericanos que han venido pues han acogido a la posibilidad de engancharse a la nacionalidad española por tener antecedentes, padres, abuelos o bisabuelos de origen español que han podido venir. Aquí vemos un poco la evolución del 2000 al 2021, ¿no? De tal manera que los nacidos en el extranjero con nacionalidad española significan un 38% de los nacidos en el exterior, y principalmente casi la mitad procedentes de Latinoamérica, Venezuela, Cuba, Colombia y Argentina, ¿no? Y nacidos en España con nacionalidad extranjera es un 6,2% de la población de nacionalidad extranjera que estamos contabilizando. Si vemos la evolución de la población extranjera y vemos cómo
cómo se ha cambiado un poco el reparto, ¿no? Si en el año 2010 veíamos que los primeros de población extranjera eran alemanes, al que le seguían los británicos y los italianos, vemos cómo los italianos han ido subiendo progresivamente año tras año y se produce un descenso de residentes de origen del Reino Unido y Alemania, ¿no? Y si vemos en concreto la diferencia es muy grande, ¿no? Con colombianos, venezolanos y marroquíes, pero vemos también cómo la evolución de venezolanos se ha producido un incremento al 2020 y parece que, bueno, que va disminuyendo, no sabemos. En todo caso, los colombianos se han mantenido con un poco al alza y los marroquíes también, ¿no? Y bueno, si les parece, dejamos aquí la aproximación a la población o si quieren vemos las proyecciones de población que realiza el Instituto Nacional de Estadística, que hizo en octubre del 2022 para hasta el año 2037. Estas proyecciones de población constituyen una simulación de la evolución futura de la población residente en función del comportamiento previo, ¿no? Se calculan a partir de las cifras de población y no del padrón, ¿no? Aquí vemos el progresivo incremento. Se supone que hasta el año 2037 en Canarias se va a producir un incremento de un 15,5% de la población hasta llegar a los 350.000 habitantes que añadiríamos hasta los 2.600.000, ¿no? De tal manera que este envejecimiento sería también progresivo del 17,5% del año 22 a un 25,6% y vemos que también de 14 años y menos se produce una disminución en cuanto a este contingente de población, ¿no? De tal manera que luego el saldo vegetativo, es decir, la diferencia entre el número de nacimientos y fallecidos, vemos que se va incrementando el número de fallecimientos frente al número de fallecidos hasta llegar a unas cifras del menos 8.600 en el año 36 según los cálculos del INE, ¿no? De tal manera que el saldo migratorio exterior proyectado, es decir, inmigrantes menos emigrantes de Canarias, serían de 18.557. Es decir, recibiríamos más inmigrantes que los que salen de las islas para residir fuera. Y luego ya como punto final, el Fondo de Población de la ONU, el 15 de noviembre del 22, sacó los últimos resultados de medición de la población mundial, de tal manera que llega a sobrepasar el límite de los 8.000 millones de habitantes. Esto se produce gracias a las mejoras en salud pública que ha mejorado la mortalidad y aumentar la esperanza de vida, ¿no? La astronómica cifra de habitantes demanda medidas contra un crecimiento descontrolado. Y nos preguntamos, ¿qué impacto pueda tener en Canarias, ¿no? Vemos que esta población, el incremento más grande se produce de estos hasta llegar a los 8.000 en la India y en China, ¿no? Son los dos países más numerosos del mundo, ¿no? De cualquier manera, la mayor bomba demográfica se encuentra en África, particularmente en la región subsahariana, donde se espera que la población se duplique en los próximos 30 años, de tal manera que el Sahel va a ser una preocupación especial para Canarias por nuestra propia situación de proximidad y que bueno, la situación política, demográfica, de tal manera que el tema de las pateras y cayucos es un mero indicador frente a lo que en el futuro no podemos encontrar. Muy bien. Muchas gracias, Gonzalo. Yo creo que ha sido una visión bastante rigurosa de todo el modelo demográfico de Canarias. Si quieres, Ramón, tú como profesor de geografía humana, tu mirada así global, ¿cuál sería qué destacarías de este primer análisis? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué aportarías?
Bueno, yo en principio, pues felicitar a Gonzalo porque ha hecho una magnífica exposición de la situación demográfica de Canarias, especialmente en un momento en que estas temáticas están provocando pues bastante inquietud. Una inquietud que, en fin, se apoya básicamente en las cifras de crecimiento. Es un paradigma que ha presidido la evolución de la población desde principios del siglo pasado y tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de las previsiones de las Naciones Unidas no se han cumplido. Por ejemplo, en el 1940 se decía que empezaríamos el siglo con más de 9.000 millones de habitantes. Y como Gonzalo muy bien ha expuesto, esta cifra se consiguió el 15 de noviembre de 2022, si no recuerdo mal. Lo que quiere decir que, en fin, esta cifra que de alguna manera se proyectan. Hay que reconocer que los técnicos estadísticos de población de las Naciones Unidas son muy cualificados, pero tienen un pequeño sesgo, y es que ellos hacen 3 horizontes, A, B y C, y casi siempre en el que ponen más énfasis es en el horizonte, digamos, más explosivo. En cierta medida para un poco asustar al personal y generar, pues, en fin, un mayor interés en las medidas, digamos, de paralizar. Pero lo cierto es que la mayor parte de los institutos que trabajan sobre población están diciéndole a las Naciones Unidas que ya va siendo hora de que pase a la opción B y a ser posible a la opción C, habida cuenta de lo que se está produciendo. Se está produciendo, primero, no está creciendo la fertilidad mundial. Y la única que se mantiene a unos niveles superiores a 2 hijos y 25 por mujer fértil, en edad fértil, es África, como bien señalaba Gonzalo. Y no toda África, hay ya algunos países como Marruecos, por ejemplo, o Túnez, que tienen pues muy limitada ya la fertilidad por mujer en edad fértil. Entonces yo creo que las mismas curvas que traza las Naciones Unidas indican que el crecimiento de la población se está ralentizando. Ya hay 33 países que tienen más mortalidad que natalidad y se espera que pues, en el año 2037 a 2060 ese club de países implosivos pues se agrande a casi 95 y que vamos a terminar el siglo con 103 naciones con digamos, un saldo vegetativo negativo. Con lo cual, digamos que a la vista de esta cuestión ya se habla de muerte simbólica de la humanidad allá por el 2060, en el sentido que llegará un momento en que empezaremos a decrecer. Digamos, estadísticamente. Es decir, que vamos a ser menos. Y los institutos que trabajan, la Universidad de Washington fundamentalmente, hay un equipo que trabaja la fertilidad, pues ya empieza a decir que es la primera vez que en la humanidad se produce un periodo de, digamos, de estancamiento y hasta de despoblación a consecuencia pacífica, es decir, consensuadamente, es decir, no va a haber una guerra planetaria como las que tuvimos, las trágicas guerras del siglo pasado. No vamos a tener pandemias mortíferas porque el dispositivo vacunal está pues, preparado para cualquier emergencia. Y vamos a tener solamente el cambio climático que de alguna forma va a generar problemas en la evolución de la población, básicamente en la movilidad de la población que va a tener que salirse de algunos países para entrar en otros más seguros. Por lo tanto, yo creo que el paradigma o la obsesión de ver solo las cifras de crecimiento en este periodo
está pues bien, un poco ya cansando y que es mucho más importante para la supervivencia de los países es fijarse en la estructura equilibrada o no de la población por edades y sexo. Y en este sentido, pues el panorama que nos trazó Gonzalo muy bien, pues se aprecia que cada vez hay una esperanza media de vida más larga, de 86 para las mujeres, 86 años para las mujeres, 83 para los hombres, con lo cual el envejecimiento va a ser una cuestión mucho más importante en estos momentos, ya lo es, pero en el futuro también. Pero lo más grave es el acortamiento de los grupos de edad inferiores a 14. Y también como cada vez tenemos menos mujeres en edad fértil, con lo cual el potencial de fertilidad de en fin, de cada espacio, pues va a tener que, digamos, ajustarse a a una situación pues en fin, tan grave como en este momento la fertilidad media por mujer de entre los 15 a los 44 años está en 0,88. Es decir, estamos batiendo récords estamos perdiendo casi 6.000 canarios al año y en los últimos 6 años hemos perdido tanta población como toda Weimar juntos. Y entonces, pues claro, hay que fijarse en estas cuestiones. Cada vez tenemos menos población autóctona y tenemos que cubrirla pues con residentes que vienen del exterior. Unos vienen de la Unión Europea, por razones obvias, y otros vienen pues de América, de África, a cubrir el vacío que estamos dejando. Yo no me creo tanto las estadísticas de previsión de crecimiento basadas solo en el saldo migratorio, porque el saldo migratorio va a depender de la despensa de donde vienen los inmigrantes, porque también ahí se está produciendo descensos considerables de la fertilidad, o por lo menos no están subiendo, como es el caso de África. Y entonces, pues a partir de ahí yo creo que la reflexión debiera ser, ¿por qué no tenemos nosotros suficientes niños? ¿Y qué hay que hacer para cubrir el déficit de niños que va a sustituir en su momento a la población activa? ¿Por qué no tenemos una población activa suficiente en los próximos años? Ahora en estos momentos tenemos el máximo de altas en la seguridad social, pero vamos a ver qué ocurrirá cuando todo el baby boom se jubile, ¿quién va a sustituir a toda esa gente? Y después también, pues, ¿quién va a mantener? Es decir, las cotizaciones de la seguridad social en el futuro se asegura para mantener a una población mayor de 65 años cada vez más amplia, pues son interrogantes con los que hay que trabajar. Y hay que trabajar más en el equilibrio de la estructura de la población y dejarnos de preocuparnos tanto de cuánto será la población en 2030, porque el 2030 pueden venir o no pueden venir, dependerá del calentamiento o enfriamiento que le demos a nuestra economía. Si nuestra economía sigue creciendo de forma desarrollista, pues evidentemente ese es el efecto de atracción, el efecto llamada. Por lo tanto, ahí vamos a considerar todas esas cuestiones para que en el futuro pues tengamos una estructura demográfica equilibrada y que evidentemente no tenga esa presión sobre territorios muy tensionados, mientras en Canarias tenemos una población distribuida de forma muy desequilibrada y evidentemente pues eso también causa a veces percepciones equívocas. O sea, Ramón, sintetizando así para los televidentes, estructura demográfica como un elemento a reflexionar, y otra, si calentamos o no calentamos la economía, el efecto llamada. Son como los dos núcleos que pueden desestabilizar. Gonzalo, ¿qué opinas de estos dos núcleos? ¿Tú ves matices, consenso, disenso? ¿Tienes el micro cerrado? Que frente a esta realidad yo creo que bueno, la propia sociedad, por otro lado, los responsables, digamos, de la política estrictamente, pero son empresarios y otro tipo de asociaciones,
se les exige un tipo de reflexión por un lado, pero por otro lado necesitamos pautas de acción a corto, a medio y a largo plazo, teniendo en cuenta las variables estas que has planteado de cómo pueden ir evolucionando. De tal manera que, porque siempre nos metemos con el largo plazo, con el corto, y entremezclando una cosa con la otra. Y las respuestas no pueden ser, ya lo sabemos por experiencia, ni únicas. La complejidad de la realidad social tan multivariable, te dice, mira, es que estás utilizando como disculpa esa múltiples factores que están incidiendo para no darme una respuesta, ¿no? Que a veces se exige una respuesta para problemas de una complejidad muy grande. Como bien planteaba, es recurrente el que se esté hablando de a ver cómo se van a cubrir las pensiones del futuro. Pues depende del modelo económico que se aborde y de la propia evolución de la economía, ¿no? Y de cómo se articule, ¿no? De tal manera que igual no va a ser por contribución de los trabajadores, sino por los propios impuestos. Es decir, puede ser otro modelo distinto, ¿no? Luego, estamos en un momento de transición a una velocidad de vértigo con la digitalización, inteligencia artificial, desarrollo farmacéutico, que hemos visto que ya aparecen vacunas, ya no para prevenir determinado tipo de infecciones o determinado tipo de historias, sino vacunas que le aplicas como terapia a determinado tipo de cánceres y tal y cual, que probablemente va a extender la vida y va a encontrar determinado tipo de puestos de trabajo con mayor productividad en el esquema antiguo que tenemos. Es decir, siempre nos planteamos, a principios del siglo XX, ¿qué había? Pues el 80% de mano de obra agraria en Canarias, ¿no? De tal manera que se produce la revolución industrial y modifica todo ese tipo de historia. Habría que colocarse en aquel momento para ver aquella sociedad. Bueno, estamos en otras circunstancias, con otro tipo de planteamiento, con otra serie de desafíos y luego una velocidad de evolución, tanto en este caso económica, de productividad, etcétera, como lo que planteabas de la propia transformación del propio clima. De tal manera, incluso negado por determinado tipo de historia, porque forma parte de la dinámica de la contemporaneidad, la negación a determinado tipo de planteamientos brutales de cambio, ¿no? Hay mucho nostálgico todavía, ¿no? Eso que, centrando un poquito tu aportación, dándole un poco una imagen positiva, ¿no? O sea, tú ves que el trabajo, el elemento producción, plusvalía para pagar las contribuciones, ya no va a depender tanto del número de trabajadores, sino también de la productividad del puesto de trabajo. Por poner un ejemplo cotidiano, hoy nos vamos a un supermercado y ya no hay cajeras, sino hay muchos sitios, eso que yo me resisto muchísimo a que pague usted mismo ahí con un tal, no hace falta empleo y tal. Claro, la plusvalía que va a quedarse en ese supermercado, que no tiene mano de obra, ¿cómo conseguimos que pague esa deuda histórica de trabajadores que están jubilados, ¿no? ¿Cómo habría que modificar una economía en base a esa modificación demográfica para que realmente se dé respuesta a esa población? Cabe la vía de los impuestos, cabe la vía de la productividad. Lo que sí es cierto que, como tú bien dices, hoy un puesto de trabajo produce unas rentas por unidad de producción 3, 4, 5, 30 o 40 veces mayor que cuando estaban 10 agricultores para sacar un saco papa, ¿no? O sea, con las nuevas tecnologías. Dejamos entonces abierto un nuevo melón nuevo. La estructura demográfica va a depender de cómo se reparta la plusvalía, cómo se genere un tipo de economía estructurada para los costes que va a tener la población envejecida. Y el otro bloque que es si calentamos o no calentamos la economía, el efecto llamada, ¿no? Entonces nos enfrentamos a dos retos que parecen tener componentes económicos, ¿no? O sea, por un lado, de reparto democrático de la riqueza
para la nueva estructura demográfica, y si recalentamos o no recalentamos ese efecto llamada que llamaba Ramón. Ante esos dos elementos, ¿cómo vemos la respuesta a la otra parte de la demografía, ¿no? O sea, la movilidad social y sobre todo en los territorios, porque parece, por ejemplo, que hay islas como muy saturadas, como parece Tenerife, ¿no? Parece incluso que está muy recalentado el modelo de Tenerife, con 1 de cada 3 turistas. Veíamos también las cifras de crecimiento de extranjeros en Tenerife. Sin embargo, vemos una isla Fuerteventura que cuando está marea baja es más grande que Tenerife, sería la isla más grande, incluso cuando está marea baja, y encima es muy llana, no tiene el Teide, ¿no? Y sin embargo, con una tasa loca de crecimiento, con un efecto llamada de economía recalentada, pero también con un reto demográfico, y es que allí no está creciendo la población residente. Entonces, podríamos hablar de un reto demográfico, sería la tercera respuesta o pregunta, a ver cómo lo sitúan ustedes. La vertebración territorial de Canarias, o vamos a seguir con esa dinámica que habrá islas que se disparan por un lado, otras por otras. ¿Cómo se puede hacer política archipelágica conociendo esta diversidad ante estos 3 retos que hemos hablado? El recalentamiento de la economía, el reparto de la plusvalía, de ese reparto para la nueva estructura social que nos enfrentamos, y por otro lado, la capacidad de carga que puede tener los territorios a nivel de gestión de toda esa población. Me refiero a carga habitacional, calidad de vida. Estos días hemos conocido la movilización que va a haber el 20, y parece que hay ahí un malestar cultural que también a lo mejor podrían ustedes, desde el punto de vista sociológico, dar algunas claves, ¿no? Desde el punto de vista asociados a la demografía. ¿Ustedes ese punto cómo lo verían? Sería entonces la doble pregunta. La ordenación, la distribución territorial de todos estos desajustes, y el efecto un poco de los impactos territoriales, o la calidad de vida, o la habitabilidad de ¿hasta cuándo podríamos hablar de un sentimiento de colapso cultural, de falta de caída de la calidad de vida de la población? Ramón, cuando quieras. Bueno, yo acabo de escribir un artículo para una fundación que me lo pidió sobre estas dos cuestiones que tú has planteado. Y lo primero que escribo en ese texto es lo siguiente. Canarias tiene 21 municipios que pierden población. Y 21 municipios es más del 9% del territorio y casi un 12% de la población total. Yo creo que ahí la acción política en dinamizar esos territorios, pues ofreciendo oportunidades para que retornen aquellos que se fueron buscando pues mejores expectativas de vida en otros sectores de su propia isla o fuera de ella, y pues apoyando a los residentes para retener, para fijar la población y garantizar el relevo generacional. Son 21 municipios, que es un número considerable. Yo creo que ahí hay digamos, un espacio de actuación muy interesante para que las instituciones pues realicen un trabajo serio, en el sentido de que esos 21 municipios que están perdiendo población, pues ralenticen la salida, los abandonos, y atraigan población para, de alguna forma, también contribuir a reequilibrar los grandes problemas que tiene el archipiélago canario desde el punto de vista de un desequilibrio crónico de los asentamientos poblacionales en el archipiélago. Esa sería la primera cuestión, actuar en los municipios que tienen pues su... Perdona, Ramón, para yo tener una idea fuerza de lo que estás hablando, que la Canarias vacía podría ser un elemento corrector si se gestiona adecuadamente. Sería un poco como Hombre, la propuesta. por supuesto, no es como decía antes Gonzalo, no es sería la algo única que estaría en la solución, ecuación. Vale, pero pero sería podía un ser elemento. una pequeñita aportación que podía contribuir a redistribuir mejor la población
dentro de las mismas islas donde están esos municipios, y también a nivel regional podían, pues, contribuir a equilibrar un tanto la población residente. Eso por un lado, y eso pues significa darle más accesibilidad, mejorar la oferta de vivienda, abaratar los alquileres, dar facilidades a los cuidadores de personas mayores y de personas dependientes, que no se pueden desplazar a esos municipios porque no encuentran una vivienda de alquiler, y pues, en fin, a través de medidas de este tipo se puede, pues, de alguna forma dinamizar entidades locales que ahora mismo están, pues, en franca decadencia. Eso por un lado. Y en cuanto al otro factor de el calentamiento, enfriamiento de la economía, yo me sorprendo cómo algunos ayuntamientos ya han hecho su declaración de municipios tensionados, etcétera, pero al mismo tiempo siguen dando licencias a hoteles, a nuevas urbanizaciones, y están apostando por una dinámica de crecimiento. Es decir, el mismo que Tensa se declara víctima de tener un territorio tensionado. Yo creo que esto es una perversión de la cuestión. Yo creo que los territorios tensionados están tensionados precisamente porque alguien ha estructurado mal el binomio residencia, elementos de productividad. Es decir, que los puestos de trabajo tienen que venir acompañados de una preocupación por dónde van a vivir los trabajadores, dónde se van a escolarizar los niños de las familias trabajadoras, cómo se van a desplazar, etcétera, etcétera. Y eso en una sociedad moderna como parece ser la nuestra, pues indica que hay que planificar las cosas día a día, año a año, y a plazos medios, a plazos cortos y a plazos largos. Por tanto, yo pienso que el debate que se está planteando en estos momentos sobre municipios tensionados para, de alguna manera, incidir en los precios de los alquileres y en otras medidas, yo pienso que eso merecería un debate en sí mismo. ¿Por qué se ha llegado a esta situación y cómo salir de ella? Eso es un tema que a mí me parece esencial. De todas maneras, la declaración de emergencia habitacional, yo creo que va en la buena dirección, con todos los problemas que se van a encontrar, y en ese sentido, si se hacen políticas movilizando el sector público y controlando la acción privada para que no desemboque todo esto en una nueva burbuja, pues evidentemente esto podría resolver de momento el problema. Pero tenemos que mirar, poner la luz más allá y empezar a mirar la Canarias de mediados del siglo, para ver qué va a ocurrir, si vamos a seguir teniendo un número importante de inmigrantes para cubrir las vacantes que dejamos, pues piense que el año pasado Canarias dejó 4.000 y pico puestos de trabajo sin cubrir. Esto en sí mismo, y España dejó 159.000. El conjunto español dejó 150.000 puestos de trabajo sin cubrir. Esto en sí mismo es un efecto llamada. Por lo tanto, si estas cuestiones no las trabajamos bien y de alguna forma ponemos coto a algunas cuestiones, pues evidentemente vamos a tener problemas de crecimiento descontrolado, y eso, pues en fin, generará un malestar como ya está sucediendo. Sonido. Gonzalo, ¿tú cómo ves esto? Bueno, ha tocado algunos temas. Yo creo que el tema de la vivienda es el más fácil de solucionar, a pesar de todo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística del Censo de Vivienda, donde se ha comprobado, hay 211.000 viviendas vacías en Canarias. Es decir, igual las administraciones públicas no tendrían que gastarse tanto dinero en construir con lo que se tarda. Estas están construidas y están vacías. De tal manera que hacía falta un enfoque inteligente
para solucionar. Otra cosa es el tema de las distribuciones, las necesidades de vivienda, etcétera. Y bueno, el tema de la vivienda en general nos daba para otra sesión, ¿no? Pero bueno, yo creo que plantear 211.000, es decir, no hay 211.000 familias ni trabajadores que estén pendientes, que puedan ocupar todas esas viviendas con las distintas características que tienen, evidentemente, ¿no? Y las distintas ubicaciones. Bien, bueno, un poco recapitulando, teníamos entonces que el reto demográfico tenía por un lado el recalentamiento no del modelo económico y por otro lado la nueva vertebración de una nueva estrategia para recolocar la estructura demográfica. Hay algunas preguntitas ya un poco de cierre, por tocar temas de actualidad. ¿Cómo puede el modelo turístico que hemos valorado, que está, muchos autores hablan de que está sobredimensionado para la actividad, para el suelo, para las características y para la propia población, de forma que estamos importando población para responder a ese crecimiento económico? ¿Qué aportaría el análisis demográfico? ¿Qué sugerencias haría el análisis que estamos haciendo demográfico para ir a un modelo de turismo no de masas, un turismo que realmente gestione los dos retos? O sea, por un lado, no excesivo recalentamiento de la economía y por otro lado, la estructura, ¿no? La estructura demográfica. Por ejemplo, no hay turismo de tercera edad, no hay hoteles que por cada 10 turistas recojan no hay planes para que los jubilados puedan tener calidad de vida en los espacios. No sé, en fin. ¿Ustedes cómo ven ese reto? Y la otra pregunta, novedosa también, ¿cómo va a impactar el tema de esa transformación del territorio que estaba destinado a la vivienda, que ahora pasa a ser una oferta industrial, una oferta comercial, que sería la vivienda vacacional, ¿no? Con esa paradoja de que la vivienda está concebida no solo como un edificio, sino una serie de servicios, servicios comunales, escuelas, servicios sanitarios, que ahora se van a llenar de una actividad económica e industrial, que es el turismo vacacional, y la vivienda que está pensada para vivir, para jugar con los niños en el parque, para tener un centro de salud cerca, para tener unos equipamientos públicos, unos equipamientos de salud, etcétera. ¿Cómo va a impactar en la estructura social esa nueva oferta de turismo vacacional, ¿no? En la estructura demográfica, ¿no? Y si había algunas medidas o propuestas de corrección que había que hacer, ¿verdad? Gonzalo o Ramón, quien quiera. Hombre, en un trabajo reciente que publicó Antonio González Pieite, hablaba precisamente de la distorsión que supone la vivienda vacacional. Con 54.000 unidades de vivienda vacacional, pues en fin, en sí mismas esas cifras son tremendas para la dimensión de Canarias. Yo pienso que hay que regularizar esta cuestión porque da pie a un turismo en fin, de low cost, de bajo coste, y a un turismo que a lo mejor no interesa para mantener cierto nivel en la situación canaria. Y por tanto yo pienso que ahí había que hacer cosas. Y segundo, pues había que revitalizar o rehabilitar la oferta. Yo creo que tenemos mucha oferta obsoleta, hoteles que se hicieron pues hace ya más de 50 años, que deberían ser más, acomodarse mejor a las características del cliente actual y de esa forma pues recualificar la oferta de manera que aquí llegue un número de turistas a lo largo del año razonablemente pues aceptable para que tanto ellos como nosotros nos sintamos cómodos y de esa forma pues esta actividad pues realizar el papel que viene realizando, que nadie duda que ha sido importante para salir de la situación en que estaba Canarias hace 50 años,
y que ha mejorado muchísimas cosas, pero que todavía pueden mejorar otras. Si no podemos tolerar pues que unos beneficios ingentes tengan al 37% de la población pues vulnerable y en riesgo de pobreza. No podemos tolerar, pues en fin, que 25.000 familias estén esperando por una vivienda desde hace ya muchísimo tiempo. Es decir, todas esas cuestiones que, digamos, dan la imagen de una Canarias no tan feliz como algunos grupos empresariales y políticos pretenden, pues evidentemente hay que hacer un esfuerzo en ese sentido. Y desde luego habría que empezar a planificar las cosas en Canarias de forma que el consumo de territorio tenga un seguimiento con mayor interés. Es decir, no podemos tolerar que el territorio pues, siga a través de actuaciones que lo artificializan, pues cubriéndose de más infraestructuras, más edificios, más edificaciones, de manera que se está achicando el espacio natural, que es nuestro gran atractivo. Y al revés, hay que renaturalizar cosas que no están funcionando, que ya no tienen funcionalidad y que deberíamos revertir a su estado natural. Eso es lo que las Naciones Unidas están de alguna manera indicando que va por ahí el desarrollo, en renaturalizar, en detener la artificialización del territorio para que de alguna manera los territorios sean atractivos para la población local, pero también atractivos para la población que nos visita. Y de esa forma, pues, Canarias podría tener un porvenir bastante halagüeño si esas características se meten en las directrices de la actuación política y económica del futuro a corto plazo. Y yo creo que por ahí van la cuestión. No se trata tanto de construir cosas nuevas. En eso lo que ha planteado Gonzalo, y estoy totalmente de acuerdo, que hay que tomar medidas, hay que mapear las viviendas vacías, dónde están, en qué condiciones están, qué estado tienen, si son habitables o no, y a partir de ahí hacer que los empresarios por la vía fiscal o por la vía de otros apremios, pues las pongan en el mercado inmobiliario, tanto para compraventa o para alquiler social. Yo creo que por ahí es por donde también hay que caminar, porque construir más ya no tiene sentido y tenemos que empezar a ajustarnos a lo que tenemos, tenemos bastantes cosas infrautilizadas. Gonzalo, ¿cómo ves tú este tema de la... El alquiler vacacional lo veo enormemente complejo. Yo normalmente suelo mirar las cosas en una perspectiva de futuro. Está claro que yo si viajo al extranjero con mi familia o a la península, un alquiler vacacional determinado me responde más a mis necesidades. Es decir, el tipo de movilidad que tú vas con niños, que tienes que hacerles de comer, que no sé qué, los hoteles o los apartamentos que haya, los apartahoteles no te ofrecen ese tipo de demanda. El tema de los nómadas digitales, es decir, el tema del turismo deportivo, sanitario, es decir, que ha habido toda una modificación que hay que adaptarse. Yo creo que se ha focalizado en el alquiler vacacional cuando la variabilidad del alquiler vacacional habría que ver, es decir, si yo veo en primera línea de las canteras, yo también quiero vivir allí, pero eso me ha puesto muy caro, ¿no? Por otro lado, tienes villas con piscinas privadas climatizadas en otro tipo de historias, ¿no? Yo me parece más conflictivo aquellas viviendas de alquiler vacacional colocadas en casas de pisos con la distorsión que eso significa para la evolución, ¿no? Pero por otro lado, dice, desde el punto de vista urbanístico, no puedes hacer un edificio y dedicarlo al alquiler vacacional en una zona que no es
está prevista como turística y tal y cual, ¿no? De tal manera que yo creo que la planificación urbanística hay que hacerla teniendo en cuenta las demandas que hay ahora, ¿no? Se ha planteado ahora el tema de la construcción, que a nosotros, visto desde fuera, nos resulta un poco sorprendente que los empresarios hoteleros no se hayan propuesto promocionar determinado tipo de viviendas cerca del esto de trabajo, que hubieran liberado bastante y mejorado la calidad de vida de sus trabajadores y hubieran el tema de la movilidad cotidiana que se da no hubiera alcanzado los límites que se están alcanzando, ¿no? Yo creo que bueno, el satanizar o el condenar, creo que hay que medir en cada proceso o cada dimensión del exceso de población, medirla y valorarla, ¿no? Un amigo mío se planteaba diciendo, con lo que se han gastado con ese tipo de invasión, de hacer una carretera, que es una actuación contra natura, por ejemplo, hasta la aldea. Lo que se han gastado, es decir, los habitantes de la aldea podían vivir todos en un chalet Hollywood, los que había, ¿no? Es decir, que los planteamientos son tan diversos que no me gusta a veces focalizar o poner la lupa en determinado tipo de problemas que se acrecientan sin tener en cuenta los contextos y la propia evolución. La gente ahora, hay gente que se ha diversificado, ¿no? Siempre decíamos con los gustos de vivir. Hay gente que prefiere el medio urbano en determinado momento, y si no es que me obligaron del campo a bajar a la ciudad, especialmente en la isla de Gran Canaria, ¿no? Con todo lo que dice, yo es que prefiero, yo soy urbanita, yo prefiero el vivir cerca de determinado tipo de oportunidades y no vivir en el campo. Hay otra gente que no, que vuelve, y otra gente que se mantiene, ¿no? Es decir, decíamos, si hace 30 años teníamos una única Coca-Cola, ahora tenemos 20 Coca-Colas porque se adaptan a cada uno de los segmentos. Pero de la misma manera, desde el punto de vista de la experiencia vital, de la edad, de las necesidades, el poder encontrar una fórmula para todo es complicada, ¿no? Pero evidentemente habremos de jerarquizar tanto en el tiempo y distintos segmentos poblacionales para darle una respuesta lo más adecuada a sus necesidades de ahora. Hay gente que pretende determinado tipo de historias que son como de niños mimados. Yo entiendo que igual mi discurso se puede ver como el jubileta que te está planteando determinado tipo de historia. Es decir, hay que ver desde el punto de vista sociológico, se han generado determinado tipo de poblaciones con una demanda de consumo, por ejemplo, desde que nacen los niños hiperregalados, todo lo tienen, de tal manera que eso va a evolucionar sin estar sometidos a ningún tipo de frustración para abordar la vida con lo que te da, ¿no? De tal manera que, bueno, por ahí podíamos nosotros encauzar miles de problemas para intentar dar un tipo de respuesta inteligente a corto y a medio plazo que pueda confluir y armonizar todo este tipo de teclas distintas de la sociedad, ¿no? Bueno, ya un poco cerrando el debate de hoy, se han abierto muchos interrogantes asociados a la estructura demográfica, al reparto, a la complejidad y la singularidad de los territorios. Tal vez nos pueda servir de cierre una frase que suelo repetir de forma incisiva, ¿no? En este océano de incertidumbre que nos ha tocado vivir en el planeta, los canarios estamos llamados a encontrar un archipiélago de certezas que nos permita vivir aquí y ahora, ¿no? Y eso supone debates como este, reflexiones serenas, un rigor científico y abordar, ¿no? Tal vez hemos identificado en este debate bloques muy interesantes, y el tema de la Canaria vacía, la Canarias ocupada también con esas 200 y pico mil viviendas. Tal vez podríamos incorporar a la ecuación un elemento que distorsiona cualquier decisión, y es que
cualquier actor económico en un planeta global dice, yo quiero traer hooligan y los traigo. Me monto mi kiosco y hago mi negocio y monto en un espacio natural una borrachera, como la que conocimos hace 3 meses en la Tuna de Maspalomas, y hago mi economía, la que me interesa y me voy, ¿no? O otra gente que dice, yo, como el caso, por ejemplo, en Guanarteme, en Gran Canaria, en algunos puntos de Tenerife también, en algunos espacios rurales como Agaete, de Gran Canaria, también en algunos espacios rurales como Betancuria, está empezando a ocurrir en Fuerteventura, por supuesto en espacios sagrados de La Palma. Es decir, aquí hay una fragmentación de territorio, que hay una fracción turística concreta, que es la de ese turismo de consumo, de estancia corta, de consumo rápido, porque el mercado global me permite localizar. ¿Cómo filtrar? Sería la última pregunta de cierre. Los perfiles para que los distintos segmentos o distintos perfiles de la oferta turística sean concurrentes con las condiciones del territorio y con la demografía, ¿no? Saber cómo buscamos a qué turismo hay que decir que sí, a qué no, o por lo menos a cada uno decirle y dejarle claro cuáles son los costes y cuál sería la tasa a pagar. O sea, no es lo mismo un turista que viene a Las Palmas de Gran Canaria y que está 2 días, a un turista que se va a un espacio natural con un impacto importante. A lo mejor las tasas habría que sopesarlas desde el punto de vista de los impactos territoriales, de los costes ambientales. ¿Cómo verían ustedes esa segmentación del sector turístico como forma de transitar en estos desafíos demográficos? Sí, evidentemente es una cuestión importante para lo que no existen respuestas únicas. Es un tema bastante complejo, pero es evidente que algunos promotores turísticos ya están en la onda de seleccionar bien al visitante, de tal manera que venga y se comporte correctamente, en fin, respete, no bañarse en fin, en determinados sitios, de no escribir en monumentos Sí, patrimoniales, en fin. hemos conocido, Ramón, por ejemplo, estos días en el Parque Nacional más visitado de Europa, que es el Teide, unos chicos con una bengala cuando había alerta de incendio que puede haber producido un desastre en toda la isla de Tenerife y no había nadie que les parara los pies, por ejemplo, ¿no? Como Claro, claro. símbolo de turismo Y irresponsable, ¿no? eso no solo lo hacen los agentes medioambientales y tal, lo hacen también los oferentes de alojamiento turístico, seleccionando un personal. Yo recuerdo de haber venido de Alemania, donde ya la gente, los alemanes que venían a Canarias, salir de Berlín, y ya venían, pues en fin, con bastante alcohol en el cuerpo. Es decir, que esa gente, no creo que los 10 o 12 días que estuvieran en Canarias iban a disfrutar del territorio, iban pues básicamente a emborracharse y a tener un comportamiento pues O sea, ese turismo que tuvimos a principios del siglo XX, de nórdico, tranquilo, que sí, sí, ibas a cenar con ellos y dices, ñoño, ¿quién se habrá muerto? Todo el mundo calladito, con sí, sí. una cultura del silencio, una tranquilidad y tal, alejado de lo que hoy vemos. Por ejemplo, ese no aparecía en las estadísticas, ¿no? Ese turismo nórdico de calidad que pasaba, compartía con nosotros el invierno, tal. Es posible definir, encontrar una línea de diálogo entre los retos demográficos y el perfil del turismo que necesitamos. Sería, ¿tú cómo lo Por, ves, Gonzalo? por, 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 Perdona, sigue, dime tú, Por Ramón. supuesto que sí, yo creo que ese es un turismo que estaría dispuesto a fidelizarse y repetir sus visitas a Canarias en la medida en que los alojamientos sean confortables y adecuados, y en la medida en que las visitas a determinados centros de interés, como un museo, el Museo Canario, el Jardín Botánico, el Jardín Canario, en fin, cualquier visita de esta no le suponga hacer colas interminables y tener que hacer recorridos interminables en medio de un tráfico ya de por sí denso. Yo creo que esos aspectos hay que estudiarlos bien para que la cantidad y la calidad del turismo que nos visita pues sea el adecuado.
Y vamos, yo en torno a lo que dijo Gonzalo anteriormente, yo no satanizo la vivienda vacacional. Yo creo que esta tiene su cabida en las modalidades, en las distintas modalidades de oferta alojativa, siempre y cuando, pues en fin, esta oferta responda a unos cánones de calidad que superen lo que estamos viendo, pues en fin, de chabolas en las azoteas, alquilándose como vivienda vacacional, y otros antros que son realmente impresentables y que dan muy mala imagen de Canarias. Yo pienso que si estos aspectos los cuidamos, más que, pues en fin, turismo de alcohol, de balconi y de otras, pues en fin, otros parecidos, pues tienen que poco a poco ir desapareciendo de Canarias por aquel turismo tranquilo al que realmente veíamos muy bien. Un turismo tranquilo que con sus niños, con sus familias, pues recorrían nuestras calles, visitaban nuestros centros patrimoniales y lo hacían, pues bien, con sumo respeto a la población residente. Y esos aspectos, pues si no se cuidan a la larga, pues en fin, está el principio de Proxy, que el principio de Proxy en el quinto escalón establece que la población local se siente irritada cuando el turismo alcanza unos niveles de desrespeto a los locales. Eso es un aspecto que es fundamental. Y yo en ese aspecto creo que hay que reflexionar mucho, aunque ya veo que algunos oferentes alojativos están trabajando en esa línea, y es muy esperanzador lo que ahí se pueda producir. Gonzalo, para concluir un poquito tú. Yo, bueno, estaba hablando de las actuaciones paralelas que había que hacerse. Y yo creo que en la jerarquía de iniciativas que había que hacer era intentar que el gasto por turista, que ha aumentado una barbaridad, de estancia media que llega casi a los 9 días de los 16 millones de turistas que hemos recibido el año pasado. Si nosotros el beneficio que deja somos capaces de repartirlo entre los residentes canarios, tanto trabajadores como por otro tipo de historias, viviríamos nosotros como lo que decíamos en Singapur. Pero tenemos una renta per cápita de vergüenza, teniendo en cuenta todo esa realidad que hay ahí. De tal manera que yo empezaría, porque si nos reparten a todos, no había ese 20% de pobreza ni de niños, ni en sanidad, ni en nada, porque dispondríamos de un potencial económico que nos permitiría, entre otras cosas, el mejorar la calidad y la existencia, de tal manera que los canarios no se opondrían a mantener ese turismo, esas cifras de turismo, ni ese aporte económico que hay. ¿Qué ocurre? Que hay que organizar. La recién encuesta que ha hecho, no hay turismofobia en Las Palmas. Es decir, hemos visto que en las Islas Mayores, tanto en La Laguna como en la Laguna Santa Cruz, con urbanización, como en Las Palmas de Gran Canaria, no hay rechazo al turismo. Afortunadamente, en determinado momento el turismo se va al sur. El problema es el tema de la movilidad y de la conexión, pero que no lo viven ese tipo de realidad, ni siquiera con la invasión, pretendida invasión, que se produce con el tema de la llegada de cruceros, que tampoco. Es decir, yo voy por las canteras, voy por tal cuando llegan los cruceros y no hay esa sobredimensión que se ha producido en Barcelona o en Palma. De tal manera que hay que tener en cuenta toda esa serie de factores para abordarlo. Pero vuelvo a recalcar que el primer objetivo de primero en el que había que incidir era repartir la ganancia, porque me parecía lo más justo repartir todo ese tipo de ganancias de manera directa e indirecta en la población canaria, de tal manera que estaríamos absolutamente complacidos de que viniera ese turismo. Y luego, evidentemente, corregir esas notas de vandalismo que vemos también en las ciudades por los aborígenes y también por los turistas, corregir determinado tipo de historias que hay herramientas para hacerlo. Y hay problemas de más difícil solución, ¿no? Vemos como ahora en Venecia han colocado la puerta para cobrarles la entrada cuando entren porque están sobredimensionados.
a los turistas, ¿no? Pero bueno, en cada cosa vemos que el Museo de Colón está desorbitado y otros museos en Las Palmas o tal, hay determinado tipo de visitas, determinados museos en La Laguna que están también con exceso de visitantes, que es cuestión de ordenarlo, o el tema de las carreteras, de lo que pasa en el Teide o en Timafalla. Pero creo que lo primero de todo, que habría que focalizarlo como el elemento fundamental, es el tema del reparto de la ganancia entre todos los canarios, de manera directa a los propios trabajadores y, por otro lado, con el tema impositivo para solucionar los otros problemas de movilidad, etcétera. Ciudadanos, compañeros, compañeras, el debate está abierto. Parece que lo que procede es que el próximo debate nos toca abordar el tema económico, ¿no? Los retos económicos y dar respuesta a esos retos demográficos. Y por supuesto, usted, cada uno de los canarios, tiene la última voz. Reflexione, opine, dialogue, porque este es un espacio para encontrar entre todos soluciones. Muchas gracias desde el programa de BMG, Ecologista de Nación, con los pies en la tierra. Seguiremos dando espacios a la voz, a profesionales que nos pueden dar luz para encontrar un futuro sostenible para Canarias. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, Gonzalo. Un abrazo y esperamos encontrarnos en otros espacios. Probablemente en la clausura de este ciclo, probablemente hagamos una tertulia a bandas y podamos a lo mejor avanzar alguna sorpresa interesante. Muchas gracias y un saludo a todos los oyentes y por supuesto a los ponentes. Encantado. Venga, buenos días.